Muy buenos días, Dios los continúe bendiciendo en este día. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por unirse en este día con nosotros para que juntos invoquemos el nombre de nuestro Dios, para que juntos busquemos su rostro. Espero que estén pasando un tiempo de mucha reflexión, de mucha meditación en el Señor y en su palabra, un tiempo de compartir con nuestra familia, con nuestros seres queridos y sobre todo un tiempo de buscar al Señor. Les doy la bienvenida, mi nombre es Paola Matallana y junto con mi esposo estamos aquí sirviendo en la ciudad de Chiquinquirá. Y quisiera dar inicio en esta mañana al estudio de la palabra, una palabra de bendición, una palabra de fortaleza, una palabra que produce fe en nuestros corazones. Pero antes de eso, pues quisiera dar tiempo para que muchos más tomen allí y tengan la oportunidad de sentarse, de estar atentos y de recibir lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Quisiera pedirles por favor que nos ayuden a compartir a través de su Facebook, a través de sus redes sociales, para que muchos más sean bendecidos con la bendita palabra del Señor. Allí por favor ayúdenos oprimiendo el botón de me gusta para que muchos más sean bendecidos con la escritura. También hemos preparado unos contenidos infantiles que son especialmente para nuestros hijos, para nuestros niños. Ayer tenía la oportunidad de hablar con un niño de los que asiste a la iglesia Kids y me decía, qué bonito esos videos, qué bonito lo que están haciendo. Y esto alegraba mi corazón y podía decirle, es para ti, pensando en ustedes, es que preparamos estos materiales. Y espero que ya estén ahí atentos, estén ahí ya con los sentidos alertas para recibir la palabra del Señor. El mensaje de hoy lo he titulado El Cántico de Habacuc, ¿sí? El Cántico de Habacuc. Pero antes de ir a la cita, que seguramente usted sabe dónde se encuentra, quisiera recordarle que la Biblia nos enseña que Dios está buscando constantemente tres tipos de personas. ¿Cuáles son esos tres tipos de personas? Ya lo vamos a ver. Y si la escritura dice que los está buscando, es porque seguramente no son fáciles de encontrar, no son personas que abundan, que hay un gran número en medio de la iglesia, en medio del cristianismo. ¿Y cuáles son estos tres tipos de personas? Dios está buscando intercesores. Sí, la primera clase de personas que Dios está buscando son los intercesores. Y usted recordará aquel pasaje de las escrituras que dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Y yo creo que este es un tiempo donde Dios está buscando intercesores, gente que nos humillemos delante de la presencia de Dios para que la tierra no vaya a ser destruida. Mire que a mí me llama tremendamente la atención que cuando las 10 tribus de Israel son invadidas por Asiria y son llevadas allí al cautiverio, se dice que son las 10 tribus perdidas de Israel porque nunca se supo de ellas, nunca se supo qué pasó. Pero hay algo interesante. Mire que nadie intercedió, nadie se humilló delante de él, nadie clamó para que Dios guardara, para que Dios perdonara. Y están tan perdidas que es uno de los grandes misterios de la humanidad. No se supo qué pasó. Pero si usted lee la escritura y va allí y encuentra que con Judá pasó lo contrario, ellos fueron llevados al cautiverio, ellos fueron llevados a la deportación, pero hubo hombres como Daniel, como Nehemías, que se pusieron en la brecha, que se humillaron delante del Señor para que no fueran destruidos. Y cómo esto movió el corazón de Dios para que ellos regresaran a su tierra, para que ellos fueran restaurados. Y
Préstele atención a lo siguiente, porque la escasez de los intercesores destruye la tierra. Lo repito, la escasez de intercesores destruye la tierra, y estamos viviendo un momento bastante delicado. Estamos viviendo un momento que sin duda es un juicio de Dios sobre la tierra, sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre la misma iglesia, amados hermanos y amigos. Y este es el tiempo de interceder. Hoy en día no podemos decir que no tenemos tiempo, que estamos muy ocupados. Seguramente tiempo es lo que nos está sobrando allí en nuestras casas, y que sea la oportunidad de interceder, de clamar, de decirle: Señor, en tu ira acuérdate de tu misericordia, porque Él es el único que tiene el poder para detener esta pandemia, para ponerle fin a este momento tan difícil que está viviendo el mundo entero. Así que recuerde usted que la primera clase de persona que Dios está buscando es los intercesores. Dice que buscó uno y no lo halló. Ojalá usted y yo seamos uno en nuestra familia, ese uno que Dios está buscando. Pero hay una segunda clase de personas que Dios está buscando, y es los obreros. Y esto sí que es una gran necesidad. Obreros, sí. Mire que la escritura dice: entonces dijo a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y préstele atención, porque la escasez de obreros determina el fracaso de la iglesia en relación a la gran cosecha. Y Satanás, cuando la iglesia no está preparada para cosechar, para ir por las personas que están perdidos, para recibirles, para sanarles, para restaurarles, pues Satanás sí lo hace, y él sí cosecha, y él sí se apodera, y él sí toma, y extiende las puertas del infierno y asola la sociedad. Jesús dijo: los campos están blancos. Y algo que debemos entender, amada iglesia, hermanos, consiervos, es que los campos están blancos. Este es el momento de una gran cosecha sin precedentes. Este es el tiempo en que los corazones Dios los ha preparado para que vengan al conocimiento de su verdad. Y los reinos del mundo se ensanchan mediante la guerra, mediante el derramamiento de sangre, con el colonialismo. Pero a diferencia de los reinos del mundo, mire que el reino de Dios no se invade militarmente. El reino de Dios no se extiende militarmente. El reino de Dios quiere plantar una cultura de piedad. ¿Qué es esto? Pues una cultura que refleje la verdadera naturaleza de Dios. Y aquí hay algo interesante, porque el reino de Dios no va de esa manera, militarmente Él no crece ni agranda su frontera, no. Préstele atención cómo lo hace. La transformación del ser humano se produce de adentro hacia afuera, y Dios usa muchas maneras para llegar al corazón del ser humano. Y es importante recordar que la mayoría de veces la entrada a ese corazón es a través de demostrar el amor de Dios. Y usted dirá: bueno, ¿y cómo demuestro el amor de Dios? Entre cristianos tenemos una frase muy común, y es: sonríe que Cristo te ama. Pero ¿cómo le demostramos a las demás personas? ¿Cómo le demostramos a la gente? ¿Cómo le demostramos a los perdidos que Dios les ama? Y seguramente que la única manera de hacerlo es a través de nuestro servicio a Cristo. ¿Y qué es nuestro servicio a Cristo? Pues es el servir a los demás. ¿Cómo le demostramos el amor a los perdidos? ¿Cómo le demostramos el amor a los que no conocen de Dios? Repartiendo tratados, pues gloria a Dios por eso. Pero más que repartiendo tratados, es sirviéndoles. Y creo que estamos en un tiempo, estamos en una situación, en una condición donde muy fácil podemos servirles, donde muy fácil podemos allí acompañarles, compartirles, y de esta manera muchos conozcan del amor del Señor.
Si queremos que el avance del reino de Dios sea una realidad, entonces tenemos que ir donde la gente está herida. Recuerde usted que Dios es un Dios compasivo y Él desea asistir a la gente donde quiera que se encuentre sangrando, donde esté allí necesitada. Usted recordará la estrategia del gran samaritano. ¿Y qué es esta estrategia? Hermano, es el plan que Dios tiene para su pueblo y es mostrarle compasión a la gente. Y amada iglesia, amados hermanos, mire que esta es la oportunidad de oro, este es el momento que tenemos, este es el tiempo del Señor, la hora ha llegado, como dice Jesús allí en Juan 17, sí, de mostrarle compasión, de compartir. Nosotros venimos de una cultura que estamos acostumbrados a que nos den. La cultura latinoamericana es muy dada a que me den, a que yo soy el que necesito, pero así no es la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios es de dar, es de bendecir. Y qué bueno que como iglesia podamos bendecir a otros, podamos servir, pueda usted acordarse de llamar a su pariente, a su vecino, a ese familiar, a ese amigo, a ese conocido que tal vez por hace muchos años o mucho tiempo usted no sabe de él, y que sea esta la oportunidad allí para llamarle, para preguntarle cómo estás, en qué te puedo servir. Y me alegro porque en estos días he podido llamar a varios hermanos y aún no le he llamado, le pido perdón, pero ya llegará el tiempo para hacerlo, y me alegra de que muchos se han tomado esta tarea en serio y me dicen: Pastora, he estado hablando con estos hermanos, he estado llamándole, les he estado preguntando cómo están, en lo que en cuanto está en mí yo le he podido ayudar. Y no solamente los hermanos, sino otras personas, y sobre todo aquellas que no conocen de Dios, que no han entregado su vida al Señor. Así que este es el tiempo para hacerlo. Bendito es el nombre del Señor. Mire que esta es la oportunidad, no para estar a la ofensiva, sino para estar a la ofensiva. Este es el tiempo para eso, para ir, porque como dijo Jesús, los campos están blancos. El mundo, mis amados hermanos, está perdido, el mundo está en necesidad. Y solo el cristiano conoce ese refugio, cómo llegar a ese refugio tan anhelado. Mire que mientras el mundo estuvo bien, mientras no hubo crisis, mientras no hubo recesión, mientras no hubo pandemia, mientras no hubo aislamiento, cuarentena, ¿qué pasaba? El mundo se burlaba del cristiano, se burlaba de las cosas de Dios, se burlaba de la Biblia, se burlaba de los himnos, de que la Biblia era obsoleta, que las cosas de Dios estaban pasadas de moda, pero ahora lo necesita con urgencia. Y vemos cómo la gente tiene sed de Dios, cómo la gente está empezando a abrir su corazón a Dios. Y necesitan a Dios, necesitan a su palabra, porque solo en la Biblia y solo en ella, escúchenme, encontramos la carta de navegación en este océano, diría, implacable de lo desconocido. Porque si hay algo que debemos tener claro es que el año 2020 cambió todo. Nunca más va el mundo a ser igual. Y hay una gran zozobra y una gran incertidumbre. Muchos se preguntan, bueno, ¿y qué será de mañana? Y bueno, ¿qué va a pasar si en 8 o 15 días no levantan esta medida de aislamiento? ¿Y qué va a pasar si nos toca irnos hasta junio en cuarentena? En fin, ¿qué va a pasar? Y hay un temor por lo desconocido. Pero es a través de la Escritura, o es la Biblia mejor, la carta de navegación, para poder para poder navegar en este océano implacable de lo desconocido. Tenemos tantas oportunidades porque de pronto muchos ven crisis, muchos ven puertas cerradas, muchos dicen ¿qué vamos a hacer?
pero yo les invito a que veamos más allá de las circunstancias, veamos más allá de los problemas y veamos las puertas que Dios nos está abriendo. Si usted recuerda allí en la escritura, cuando Faraón enfrentó problemas, cuando vinieron las dificultades a Faraón, ¿a quién mandó llamar? A José, ¿cierto? Recuerde que él tuvo un sueño y José lo interpreta y dice que vendrá tiempo de hambruna, tiempo de necesidad, y le dice que ¿qué vamos a hacer? Cuando Nabucodonosor también allí le llegó la angustia, mandó llamar a Daniel, porque eran hombres de Dios, que tenían la sabiduría de Dios, que sabían bien lo que estaba pasando y sabían lo que tenían que hacer. Hermano, y es el tiempo, y así lo creo, en que tal vez muchos te van a llamar, tu familiar, ese familiar tan duro de corazón, aquel que no creía, aquel que se burlaba de las cosas de Dios, aquel que decía, yo primero me muero antes de ser cristiano, antes de leer la Biblia, antes de creer en Jesucristo, antes de leer lo que la Biblia dice. Pero téngalo por presente, te van a llamar, hoy ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? Dígame algo. Y necesitamos ser esos hombres como Daniel, esos hombres como José, entendido de saber lo que pasa y de tener una palabra de Dios para estas personas tan necesitadas. Pero hay una tercera clase de personas, y aquí inicio la enseñanza. Porque recuerde que el mensaje de hoy se llama el cántico de Habacuc. Y la tercera clase de personas que Dios está buscando son los adoradores. Usted recordará que el pasaje de Juan 4:23 tan conocido que dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y este es el tiempo donde Dios está buscando estos adoradores. Porque en tiempo de crisis, en tiempo de necesidad, tal vez lo que han salido son palabras violentas contra Dios, como lo dice allí en Malaquía. Tal vez ha habido queja, murmuración, ingratitud. Y es en este momento donde verdaderamente se van a levantar los verdaderos adoradores. Y quiero que si usted tiene allí su Biblia, la abra en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 17 al 19. Y dice la palabra del Señor así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, escuche esto: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Qué bonito es este canto, qué bonito es este pasaje, porque nos está hablando del espíritu que debe haber en nosotros, el espíritu de un adorador. Y usted dirá, ¿adorador? ¿Adoración? Sí, aunque estemos en este momento de prueba, aunque estemos en este momento de tribulación, aunque estemos en este momento de adversidad, aunque estemos enfrentando tal vez la más grande crisis de nuestra vida, tal vez no habíamos enfrentado algo así como nación, como humanidad. Sí, este es el momento en que podemos levantar ese cántico. Lo dice aquí Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Gloria al Señor. Y seguro que estamos siendo enfrentados con muchas cosas, estamos siendo confrontados con tantas cosas que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra manera de pensar.
Tal vez muchos están empezando a ser confrontados con la escasez de recursos económicos, como lo habla aquí el profeta Habacuc. Él dice, aunque no la higuera no florezca, no hayan vide, falte el producto, el olivo, no hayan vacas allí en los corrales. Y creo que de pronto ahorita que cambiamos de mes, que viene pagos de arriendo, que hubo pagos de servicios, que vienen tantas obligaciones, es el momento para empezar a levantar esa adoración a Dios, de saber que Él es el que hace nuestros pies como de sierva, que Él es el Dios de nuestra salvación. Bendito es el nombre del Señor. Sí, ese es el llamado, ese es el cántico de Habacuc, de alegrarnos en medio de la necesidad, de alegrarnos, de adorar a Dios en medio de la adversidad, en medio de que veamos todo lo contrario, de que no veamos un panorama alentador. Les decía hace un momento, el año 2020 va a pasar a la historia de la humanidad como el año en que ha cambiado todo. Ve uno las noticias y no hay nada bueno, nada que conforte el corazón. Muchos dicen va a venir una gran recesión económica, en fin. Pero podemos alegrarnos en Dios, porque hoy nos lo recuerda. Él es el Dios de nuestra salvación. Él es el Señor, es nuestra fortaleza, el cual hace nuestros pies como de sierva y nos hace estar firmes sobre las alturas, nos hace andar sobre altura. Y Él es el Dios que te hace andar en medio de esta crisis, en medio de esta adversidad, en medio de esta angustia. Bendito es el nombre del Señor. Sí, que adores a Dios, aunque tal vez muchos hoy te hayan abandonado, aunque muchos te den la espalda. Y algo que nos recuerda este cántico de Habacuc: Dios permanece fiel y Él es digno de nuestra fidelidad. Y esto realmente es adoración. Adoración no es los instrumentos un domingo, la adoración no son esos lindos cánticos, no. La adoración es un estilo de vida. Y sabe que Habacuc algo nos está enseñando hoy de lo que es realmente la adoración. Y la verdadera adoración emerge en estos procesos, en estas pruebas, en estos procesos de adversidad. Porque hay algo que continuamente lo expreso y es: Dios es un Dios de procesos y Dios no usa la olla express. La olla express, usted sabrá que es un muy buen invento y que nos ayuda a hacer que el tiempo de cocción de algunos alimentos pues sea menos que lo que normalmente llevan, ¿cierto? Que sí, que hace que una sobrebarriga o en fin algo muy duro en media hora, en una hora ya esté, ¿ve? Pero Dios no es así. Dios es un Dios de procesos y si tiene que durar 1, 2, 4, 5, 8 años con nosotros hasta que nos ablande, pues así lo va a hacer, porque Él es Dios, Él es soberano, Él tiene el derecho, y no solamente el derecho, sino el poder de hacer todo lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Y sabe que el cántico de Habacuc nos revela esto, que en estos procesos de necesidad, que en estos procesos de adversidad es donde va a formarse un espíritu de adorador en nosotros, porque vamos a conocer a Dios. Y eso es lo que Dios quiere en medio de esta pandemia, en medio de este aislamiento, en medio de esta cuarentena, allí en tu casa, allí sin tener nada que hacer, dicen los jóvenes, desparchado, allí con todas las cosas fuera de control, pero no de las manos de Dios, porque Él nunca pierde el control. Y eso es lo que quiere Dios, que le conozcamos y que lo coloquemos a Él y a nadie ni a nada más en primer lugar, y en Él coloquemos nuestra confianza y nuestra satisfacción. Porque cuando colocamos en Él nuestra confianza y nuestra satisfacción,
entonces, como dice aquí el versículo 19, el Señor será nuestra fortaleza, el Señor será nuestra fuerza. Y Él nos hará saltar, y Él nos hará caminar por lugares altos. Él nos hará saltar, Él nos hará caminar por los más elevados obstáculos. Lo dice aquí en la palabra, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Puedas confiar en el Señor, puedas ver cómo Él es tu fuerza, cómo de tu corazón sale una verdadera adoración, porque Él no te va a dejar, no te va a desamparar, bendito es el Señor, te va a hacer caminar sobre esos elevados obstáculos, sobre esas elevadas adversidades. Hay algo que a mí me llama la atención aquí en el libro de Habacuc, y es que este libro comienza con una interrogación y le dice: Señor, ¿hasta cuándo oirás mi oración? Mi oración, ¿hasta cuándo me responderás? Y empezó así, seguramente como muchos en medio de esta crisis: Señor, ¿y hasta cuándo va a terminar esto? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a coger? ¿Y ahora qué va a pasar? Pero termina con una exclamación, con un cántico, con una verdadera adoración. Dios desea transformar nuestras preguntas en respuestas sorprendentes de fe. Y tal vez usted en medio de esta pandemia tendrá muchas preguntas. ¿Y qué voy a hacer? Y los pagos, y la hipoteca, y el colegio, y en fin, tantas cosas. Y ¿será que me van a dar trabajo? En fin. Pero Dios quiere convertir esas preguntas en respuestas sorprendentes de fe. La fidelidad a Dios debe existir no solo cuando las cosas van bien, porque tan bonito que es así. La verdadera fidelidad está cuando las cosas van mal. Usted, aquí en Colombia hay un dicho bastante conocido y dice que cuando el barco se hunde, las primeras que se lanzan, ¿quiénes son? Las ratas, ¿cierto? Y es un poco fuerte este dicho, pero tiene bastante sabiduría, si lo podemos decir de esta manera. ¿Ve? Porque muchos se bajan del barco, muchos se alejan de Dios, muchos dan la espalda ante la adversidad, ante la aflicción. Y es a través de las aflicciones y de las necesidades como Dios nos prueba y conoce quién es quién. Y aquí viene una pregunta interesante: ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? Y cuando las cosas están bien, qué personas tan de fe, qué personas tan consagradas, qué personas tan de Dios. Pero vienen momentos así, y solo es en los momentos de prueba donde vamos a saber quiénes somos. Si verdaderamente estamos allí firmes en el Señor, si en Dios hemos puesto nuestra confianza, si hemos echado raíces en los caminos de Dios o no. Y yo creo que esto es una de las razones de todo esto, de saber quiénes somos, de saber verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Y que pueda brotar, ojalá, que lo que brote de nuestro corazón sea un cántico como el de Habacuc, sea un espíritu de adoración, porque la adoración, escúcheme por favor, es el saldo positivo de fe. Sí, la adoración es el saldo positivo de fe que dejan las pruebas. Porque ya hemos visto en el pasado cómo Dios nos ha librado, cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha levantado. Y es aquí donde nace una nueva canción. Y es aquí donde debe nacer una nueva canción, porque nuestra vida está escondida en Dios. Es aquí donde el espíritu de un verdadero adorador es forjado. Y solo las personas que comprenden el poder y el tratamiento de Dios alcanzan ese nivel de fe y de adoración. Y que sea usted uno de estos, que sepa que esto es un trato del Señor, pero que Dios está al control
y que a la final, como dice la palabra, es para hacernos bien, que de algo bueno saldrá en medio de todo esto, de que puertas se están abriendo, de que no vamos a ser los mismos, de que vamos a ser gente más consagrada a Dios, vamos a amarlo más, vamos a obedecerle, vamos a servirle. Bendito es el nombre del Señor. Y les animo, amados hermanos, hermanas, pase lo que pase, pase lo que pase en este mundo con la humanidad, sabe que el verdadero cristiano no tiene por qué llenarse de temor o de preocupación, porque en Dios estamos seguros siempre. ¿Sabe por qué? Por ese pacto de la sangre de Jesús. Y hay tantas promesas que nos lo recuerda y que somos tan amados por Dios, que Él nos cuida como a la niña de sus ojos. Ninguna noche es tan oscura para que la iglesia, para que un verdadero hijo de Dios no brille con la luz del Señor. Recuerde usted, para que no le dé lugar al temor, para que en lugar de la queja, la murmuración, brote un cántico como el de Habacuc. Recuerde usted que ningún fuego es demasiado ardiente para el Hijo de Dios que pueda quemarnos. Ningún diluvio es demasiado severo para ahogarnos en esta travesía. Recuerde, amada iglesia, amado hermano, que los vientos y las olas son aliados de Dios y le obedece. Recuerde usted allí en aquella batalla de Débora, y dice que las estrellas peleaban por ellos. Y esta es la palabra del Señor para nosotros, que aún las estrellas en su trayectoria pelean por los escogidos, por los santos de Dios, por aquellos que han decidido colocar su confianza en el Señor. ¿Qué será del mañana? ¿Qué será después de esta cuarentena? ¿Qué será lo que resta de este 2020? ¿Qué será del resto de nuestros días en esta tierra? No lo sabemos, pero enfrentémoslo con alabanza, con una canción. Vivamos en un estado constante de adoración. ¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios. Y aun si Dios permitiera que nos tocara irnos, que esta enfermedad tocara a nuestras puertas y aún llegara el tiempo de partir con el Señor, pues como dice el apóstol Pablo, pues sería mejor porque estaríamos en su presencia. Pero recuerde usted, somos guardados por el poder de Dios. El apóstol Pedro nos recuerda esto y dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y tal vez ese tiempo postrero está más cerca de lo que pensamos. Tal vez muchos se dirán, ¿y qué después de que pase esta cuarentena? ¿Y qué después de mitad de año? Tal vez ese tiempo de la salvación, ese tiempo de irnos con el Señor esté más cerca. Y los cristianos en esta tierra deberían ser los individuos que no deberíamos darle lugar al temor, a la histeria, al pánico colectivo, a las dudas. ¿Por qué? Porque nuestras ofensas han sido perdonadas y somos guardados de las circunstancias presentes por un Dios que es todopoderoso. Recuerde que nuestro futuro está seguro en sus manos. Y Dios ha prometido sostenernos en el diluvio. Dios ha prometido protegerte allí en el fuego, alimentarte en la hambruna y escondernos en la seguridad de sus recámaras hasta que la indignación haya pasado. Por eso hay un motivo para elevar un cántico. El mundo estará quejándose, el mundo estará allí murmurando, pero el verdadero cristiano estará como Habacuc, levantando un cántico de adoración, aunque no vea nada, aunque las circunstancias sean adversas, porque Él es el Dios de nuestra salvación, Él es nuestra fuerza, Él es el que nos hace caminar sobre los más elevados obstáculos y adversidades. Y allí donde usted está, le invito por favor
a que hagamos oración al Señor, a que usted incline allí su rostro y más que su rostro, su corazón. Dice la palabra del Señor cuando Salomón estaba dedicando el templo y dice que si venía enfermedad, que si venía plaga, pestilencia, y daba el antídoto y decía: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren su rostro, yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Y seguramente que es el antídoto para esta pandemia, el humillarnos delante de Dios, el reconocer nuestros pecados, el de pedirle perdón. Por eso allí, Iglesia del Señor, humillémonos delante de Dios, porque seguramente somos nosotros los primeros que tenemos que humillarnos, que pedirle perdón, que decirle: Señor, te hemos fallado, tenemos que cambiar, no podemos ser los mismos, Señor. Señor, y en esta mañana, gracias. Gracias, oh Rey, porque dice tu palabra que tú no menospreciarás un corazón contrito y humillado, Señor. Y hoy nos humillamos delante de ti, pidiéndote perdón, pidiéndote misericordia, Dios, por las naciones, Señor, pidiéndote, Señor, que nos salves, oh Rey de la gloria, Señor. Señor, y gracias por tu palabra, porque es enviada con un propósito, no vuelve vacía, Señor. Allí se disipan esas tinieblas, Señor. Oh, se destruye toda ventaja que el enemigo quería tomar a través de esta situación, traer temores, zozobra, incertidumbre, Señor. Señor, hay libertad en el nombre de Jesús, Señor. Padre, y gracias, oh Dios, porque allí se está forjando adoradores, Señor, gente como Habacuc, que en medio del momento más oscuro, de la crisis más dura, Señor, empieza, oh Dios, a brotar un cántico, empieza a brotar una adoración, oh Dios, porque tú eres digno de confianza, Señor, porque eres el Dios de nuestra salvación, porque eres nuestra fortaleza, aleluya, eres el que hace nuestros pies como de sierva, Señor, y en esas alturas, Señor, nos hace caminar, nos hace andar seguros, Señor de la gloria. Señor, gracias por bendecir a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Oh, te adoramos. Gracias por esa cosecha de almas, de personas, de familias, Señor. Oh, para tu gloria, Señor. Te adoramos, Señor, y a ti sea la gloria. Y a Él, dele lo mejor de su vida. Sí, dele ese cántico, dele esa adoración. Cuando quiera golpear allá su corazón la incertidumbre, el temor, acuérdese, Él es el Dios de nuestra salvación y su vida está escondida en Él. Les agradezco por compartir este tiempo, por estar ahí. Dios les continúe bendiciendo. Los invito esta noche a estar conectados ahí en @CMB Facebook Live para compartir un tiempo de enseñanza. Vamos a tener un tema bastante interesante y no olvide también allí compartir, para publicar, para que más personas puedan escuchar la palabra del Señor. Los amamos, los extrañamos y sabemos que todo esto será para bien. Buen día, hasta pronto.